de alguna u otra manera influyen en el tema de cómo se va comportando nuestra moneda mexicana, nuestra moneda nacional. También el impacto de China y muchísimo más que el día de hoy vamos a platicar con Jesús Villegas, administrador y comunicador, a quien tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Jesús. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Miriam, gusto saludarte a ti, tu auditorio, como siempre, un gusto acompañarte en tu espacio. Y bueno, sí, es prácticamente, estamos hablando de que son temas electorales ligados con la Ujú. economía. México tiene pues una elección, como bien sabemos, este año, pero también los Estados Unidos, este 5 de noviembre, tendrán elecciones presidenciales. Y bueno, obviamente, pues personajes políticos como Donald Trump, pues claramente, con su personalidad, con su forma de actuar, y ya también con el contexto de su anterior desempeño como presidente de los Estados Unidos, pues obviamente tienen una incidencia de pronto en todos los temas ahí relacionados precisamente con las perspectivas económicas, tanto de los Estados Unidos como de México, ¿no? Ujú, exactamente, ¿no? ¿Cómo está o cómo se ha comportado desde tu punto de vista, Jesús, la moneda mexicana en este inicio de año? Sí, de entrada, México, ya en lo que es el tema de la fortaleza del peso, sigue estando el peso muy fuerte a nivel internacional desde el año pasado y este año, con algunos vaivenes como parte de las circunstancias geopolíticas y geoeconómicas, ha tenido ciertos movimientos, pero en general muy fortalecido el peso a nivel mundial como una moneda a la que le apuestan inversionistas de diferentes partes del mundo. En el caso de los últimos días, bueno, tuvo una pequeña caída de un poquito más del 1%, 1.10% frente a lo que sería la cotización anterior versus el dólar, y entre otros factores, ahí algunos de los que se tomaron en cuenta, pues tenía que ver también con el cierto nerviosismo de algunos inversionistas sobre el tema de la fortaleza que se está viendo ahorita de Donald Trump como un potencial ya cada vez más fácil, más fuerte como candidato, en este caso en los Estados Unidos. Pero también hay otros elementos que tienen que ver también con Ujú. temas también de economía internacional, que tiene que ver en este momento en todo el mundo, que también incidieron también en el tema de este fortalecimiento del dólar y caída del peso. Como todos vemos, no nada más tiene que ver muchas veces con la caída específica del peso, sino también con el fortalecimiento del dólar. El dólar a nivel internacional, en lo que van las últimas semanas del año anterior y lo que va de este año, pues se ha consolidado como un crecimiento importante, un fortalecimiento importante, después de periodos de un poquito más de inestabilidad. En ese sentido, es básicamente un fortalecimiento del dólar y entre otros factores, y obviamente el tema de Donald Trump, que también tiene una cierta incidencia, pues obviamente pone pues una alerta también ahí en los inversionistas de cara al futuro, sobre todo tomando en contexto, India, que en el pasado, estamos hablando que en las elecciones presidenciales anteriores donde Donald Trump resultó ganador, pues sí hubo en ese momento una afectación también en lo que sería la cotización peso dólar, que no fue nada más por el tema Ujú. en este caso de Donald Trump en aquel momento de haber ganado la elección presidencial. También había en ese momento situaciones económicas importantes a nivel mundial relacionadas precisamente con la economía, en este caso de los principales motores del mundo como China, que en aquel momento, en 2016, para poner en contexto, pues sí llevaron, entre otros elementos, a que la cotización pasara de 18.50 hasta casi 20.40. Pero como te comento, no nada más fue el factor Ujú. Trump en aquel momento, fueron otros factores también combinados, pero bueno, en ese sentido, por eso esta caída del 1% de pronto pone en alerta y perspectiva la posibilidad de que pudiera haber un impacto en el caso de que siguiera fortaleciéndose la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de este año, ¿no? Y yo supongo, Jesús, que también tiene mucho que ver que dependiendo también de qué partido, qué candidato o candidata gana la elección presidencial en Estados Unidos, también repercute en los acuerdos comerciales futuros entre ambas naciones y esto a su vez también en el comportamiento de cierta forma de la moneda, ¿no? Y del dólar. Claro, porque vemos que Trump en la forma como se Ajá. desempeñó como presidente de los Estados Unidos, en su relación con México fue una relación de pronto tirante, una relación en la que, pues con la personalidad que caracteriza a Trump, de pronto llegaba a temas que bueno, que algunos empresarios en México calificaban como chantaje desde el punto de vista de ganancia política hacia su base dura de votantes en los Estados Unidos, y bueno, en esas situaciones, como se dice comúnmente, se llevaba entre las patas a diferentes aspectos de la economía mexicana. Y ahora en este año lo que básicamente hay diferentes perspectivas de cara a la llegada de Trump.
hay por ejemplo un análisis ahí de Grupo Financiero Base aquí en México en el que da diferentes escenarios, uno de ellos pesimista sobre cómo podría impactar la llegada de Donald Trump. Hay otros, por ejemplo, como el caso de Citigroup, que hablan de que al contrario, que México, que ahorita está en un momento en el que el peso es una muy buena elección para apostarle a los inversionistas internacionales, que es una buena apuesta apoyar en este caso apostarle e invertir en el peso, pero parte de lo que fundamenta en el caso de Trump tiene que ver obviamente de que Trump podría afectar la fortaleza del peso y en cierta forma la economía mexicana, pues tiene que ver con el contexto de lo que hizo como presidente, ¿no? Y vimos que endureció el tema migratorio, el tema del muro, el tema de la restricción de los temas ahí de poder mover los aranceles, en este caso del Tratado de Libre Comercio, en función de si le seguían el juego o no a las políticas que él quería implementar en materia migratoria, todo ese tipo de incertidumbre que de pronto puede generar ahí el actuar en este caso del presidente de la economía más importante del mundo, pues obviamente tiene una incidencia. Y ahora, si nos vamos hacia la parte negativa, hacia la parte más pesimista de los escenarios, bueno, tenemos ahí que, por ejemplo, que sí un elemento que en este caso es diferente al de 2016, es de que el Tratado de Libre Comercio, en este caso, tiene como parte de sus cláusulas un tema que tiene que ver con el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, en este caso que entre México, Estados Unidos y Canadá, que es parte de las regulaciones que tiene esta propia firma del tratado, y esto llevaría a que durante el mandato de Donald Trump habría esta revisión del Tratado de Libre Comercio, que si bien es prácticamente muy difícil que hubiera, vamos a decir, una cancelación, algo así ya demasiado abrupto, pero sí en esta negociación, en este análisis de los elementos que se estarían revisando, esta revisión conjunta que tendrían los diferentes países, pues obviamente sí estamos hablando que podría haber ahí de pronto, pues ahí ciertos roces en esta revisión de parte de los Estados Unidos, sobre todo si Donald Trump hace un cálculo electoral, un cálculo político, que eso le favorece o le favorecería en un momento dado el endurecer su postura en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, si eso le favorecería con su base, con su voto duro, en este caso en los Estados Unidos. Así que esos son elementos que anteriormente no estaban, que ahora podrían estar en la película, y que eso obviamente pues alimentan en este caso algunas de las perspectivas más en este caso más negativas sobre lo que podría afectar en este caso el desempeño de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Le vamos a seguir, pues vamos a darle seguimiento a este tema, porque incluso ahorita que mencionabas también el tema migratorio, también Biden acaba de dar un anuncio importante en el que se prevé el cierre de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar el tema también más adelante, pero por lo pronto esto que nos compartes está muy interesante. Tenemos un minutito nada más para preguntarte, Jesús, de manera general, ¿cómo ves o cómo percibes la llamada cuesta de enero? Durante mucho tiempo se le ha llamado así por las dificultades que se presentan, sobre todo en materia económica, todas las familias o la mayoría de las familias a inicios de año, pero en esta ocasión, en este año, ¿cómo lo percibes? Sí, claro, y en este sentido, por ejemplo, hablando de un comparativo entre el potencial crecimiento de México y Estados Unidos tienen proyecciones de crecimiento entre el 1 y 2%, México entre el 2 y el 3%, dependiendo de los escenarios y de quien haga el cálculo. En este caso, las perspectivas de la economía mexicana son quizás un poco mejores de lo que algunos esperaban para esas alturas del arranque de año. En ese sentido, sí, aparentemente la cuesta de enero en este año sería un poquito menos fuerte o menos abrupta de lo que fue en el año pasado, de acuerdo a las perspectivas que se están calculando para este arranque de año. Obviamente será un año que tendrá pues muchísimos temas ahí de pronto de ciertos de periodos de volatilidad en función de los temas internacionales, temas relacionados con seguridad pública, la crisis del fentanilo en la relación entre Estados Unidos y México, además de la crisis migratoria que ya hemos platicado, y otros elementos que bien, de una u otra forma, pues van a ser elementos a tomarse en cuenta. El tema inflacionario, en el caso de México, tiene un mayor control también respecto a lo que fue el año pasado, y esto ha ayudado, en cierta forma, a que sea un poquito más, menos fuerte, menos pesada, de acuerdo a estos cálculos, la que sería la cuesta de enero de este año versus el año pasado. Sin embargo, pues como hemos platicado anteriormente, Nidia, sigue habiendo muchísimos temas ahí todavía que siguen afectando las economías de las familias, y obviamente será todavía una cuesta de enero pues todavía
todavía complicada para muchas familias, desafortunadamente, ¿no? Bueno, pues ahí está entonces la información. Te agradecemos, Jesús, como siempre, la intervención en este espacio. Te enviamos un saludo, que estés muy bien, esperamos y pronto podamos coincidir. Claro que sí, mira, lo mejor para ti, para todo tu auditorio y una excelente semana para todos. Gracias, es Jesús Villegas, es administrador, es comunicador, es especialista en estos temas.